No le vaya a poner bebida tónica, por favor, ninguna cosa. Ya, Nico profe, Martínez, grabando. gracias. Profe, como que había una tarea que subió a la página, algo de visiones de la ciencia, y había otra más que se entrega en el primero, el 30 de marzo y otra el 1 de abril. Sí, yo les Hoy voy a día lo va a explicar hoy mencionar, día la rúbrica. Sí, les voy a mostrar indicador a indicador. También nos pero vamos a poner de acuerdo con Ramón para que estemos súper coordinados, porque efectivamente todo esto de la experiencia de la plataforma es nuevo para todos. Así que en ese sentido también queremos apoyarlos bastante. ¿De acuerdo? Así que no pierdan, no se pongan ansiosos, porque la profesora les va a dar todas las directrices hoy día y además de eso, también el rango de comunicación si es que hay dudas y consultas, ¿ya? Así que tranquilidad ante todo, ¿ya? Vamos entonces, pues empecemos nuestra clase siendo las 20:17 del día, estoy perdida, ¿de qué día es hoy? Hoy día el numerito es, eh, según esto, 25 de marzo ya, nuestra clase número 2 y vamos a dar origen como de manera más formal al núcleo de aprendizaje uno. En este sentido, lo que vamos a hacer es iniciar con lo que hemos denominado naturaleza y fundamentos de la didáctica de las ciencias, ¿de acuerdo? Entonces, lo que esperamos acá, yo les decía en la clase anterior, en algún momento me van a odiar porque parte con una parte teórica, obviamente, pero después vamos a ir viendo y progresando de a poquito, ¿cierto? Para que podamos ponernos bien de acuerdo. Voy a dejar un tiempo al final de la clase para explicar la primera tarea evaluada, que justamente corresponde al instrumento número uno, que se los voy a mostrar. Les voy a explicar cada uno de los indicadores para que ustedes tengan tranquilidad al momento de hacer la tarea también. ¿De acuerdo? Y vamos a también girar un flujo comunicativo para que podamos interactuar, podamos desarrollar también la tarea lo mejor posible. ¿De acuerdo? Cuando tengan dudas o consultas, por favor, ningún problema en que levanten la mano, que podamos interactuar. Ramón, tú me vas indicando un micrófono abierto si es que yo no me doy cuenta, porque como el Zoom me muestra la galería en el costado derecho y la profe se emociona, de repente no me doy cuenta. Así que ahí tú me vas indicando si es que se me pasa algo. ¿De acuerdo? sí, profe, Vamos ni un problema. entonces. Gracias, Ramón. Vamos entonces con la naturaleza y fundamentos de didáctica de las ciencias. Solo quisiera recordarles que la sesión anterior hicimos la introducción al curso, ¿ya? También les quería contar, antes de partir formalmente más con el contenido, que este curso tiene una presentación que se encuentra en plataforma. De todas maneras, si alguno no la ha recibido, a través de Ramón se las puedo canalizar. También tiene mi correo, así que también me pueden escribir. Y esto tiene un cronograma. La primera parte del curso, que son aproximadamente, no aproximadamente, sino las primeras 7 semanas que están conmigo, vamos a hacer 3 trabajos evaluados y por ahí entre medio tenemos unos foros, ¿de acuerdo? Por eso que también me permito dejarles espacio de tiempo para que me puedan preguntar y puedan ir desarrollando en la medida que también surjan ciertas consultas, ¿ya? Luego recuerden que cambian de profesora, se van con otra profesora y ahí recién finalizan este primer curso, ¿de acuerdo? En este sentido, el primer núcleo que corresponde a naturaleza y fundamentos de la didáctica de las ciencias, lo que esperamos desarrollar o que esperamos que al menos se reconozca, primero es el concepto de didáctica, ¿ya? Lo primero que tengo que decirles es que es un concepto que en el fondo está alimentado por muchas ideas alternativas, ¿ya? ¿Por qué por ideas alternativas? Porque además es un concepto, digámoslo así, relativamente nuevo. Cuando ustedes hablan de química o hablan de física, a ustedes les quedan clarísimo dónde están el tipo de disciplina, etcétera, y son disciplinas antiguas, al igual que la matemática, son disciplinas muy consolidadas en el tiempo. Sin embargo, la didáctica es una disciplina que podríamos considerar joven, es decir, está en un desarrollo pleno, pero sin embargo no es de una edad larga, no tiene una data como por ejemplo ni comparable con la química ni con la física. Es algo así como esas ciencias emergentes, tal como por ejemplo la neurodidáctica o la neurobiología, etcétera, que obviamente digamos, también tienen fundamentos en determinadas áreas del conocimiento. Luego es importante que reconozcamos, bueno, esta didáctica, ¿qué estudia? ¿Cómo lo estudia? Y aquí aparece una componente teórica que son las corrientes disciplinares. Es decir, no todos los lugares estudian la didáctica de la misma manera. Bueno, ¿cómo la entendemos nosotros? ¿Cómo ha llegado también al país? ¿Y cómo hemos interactuado a nivel de zonas?
Luego vamos a ver cómo se ha desarrollado en el tiempo. Vamos a ver también un poquito de alfabetización científica y vamos a cerrar esta primera parte que está a cargo de quien les habla con el desarrollo de las controversias sociocientíficas como un área de estudio de la didáctica, ¿ya? Y que es bastante emergente, que se está trabajando mucho en aula, ¿ya? Entonces, bueno, acá también contarles que hay un repertorio de evaluaciones, digamos, situaciones evaluativas. En el caso de la primera parte son tres, ¿ya? Son tres evaluaciones que tienen que ver una con una ficha bibliográfica, que es la que les voy a mostrar hoy. Hay actividades de foro que son formativas, pero igual es importante que las vayan desarrollando. Luego hay un taller de estrategia situada a través de un medio audiovisual con uso de IA, así que ahí también les voy a estar apoyando con aquello. Y un taller de cierre a través de controversias sociocientíficas. Y con eso nosotros vamos a cerrar nuestro repertorio de evaluaciones. ¿De acuerdo? Si alguno tiene dificultad en la subida de material o con alguna situación en específico, no duden en escribirme. Les vuelvo a recordar aquello, mi correo carla.olivares@umce.cl. Se pueden dirigir también con copia a Ramón. Ramón, si usted le puede recordar el correo a los colegas por el WhatsApp, o sea, por el WhatsApp, por el chat, para que lo tengan también a mano. Gracias, Ramón. Vale, entonces la actividad del día de hoy, en términos sincrónicos, que es decir, que esto que estamos interactuando, se ha denominado Introducción al curso, presentación, formas de evaluar e introducción a la didáctica. En paralelo a la sincronía, que es lo que vamos a conversar y que también esta clase es importante, que adjunta material referencial, que es una lectura de un handbook que está, lo pueden ver ahí, está exactamente aquí. Se ve mi cursor, ¿cierto? Perfecto. Cuando uno dice material de referencia, está escrito en APA 7, pero la verdad es que es un handbook, es un libro grande. Ustedes, bueno, en ciencias como que hablamos harto de esto, pero voy a igual a lanzar la pregunta. ¿Alguno me puede como decir, cuando hablo de handbook, a qué se refiere? Un manual. ¿Como un manual? Muy bien, Nicolás. ¿Alguien más? Con toda confianza. Datos estandarizados, Datos estandarizados. Súper. Como un como pequeño una compilación. texto, sí, como un compilado, lo mismo decir. Sí, es como un compilado, exactamente. Eso es un handbook. Ahora, es interesante que ustedes lo reconozcan. Este no es el más reciente, pero sí es uno de los más recientes, que es del año 2024, de un personaje, de una persona que es muy conocida, probablemente cuando entran a estudios asociados a didáctica, enseñanza, aprendizaje de las ciencias, les va a aparecer varias veces este apellido que es Lederman. Y a veces Lederman con una N y Lederman con otra letra, porque Lederman son un matrimonio que se dedican a la enseñanza, bueno, él falleció, pero se dedican a la enseñanza de la ciencia justamente desde el área, desde una corriente en particular. Ellos son norteamericanos, por lo tanto es una corriente más norteamericana, y fueron los que sistematizaron por primera vez esta idea de hacer un handbook, que como pueden ver aquí es un Handbook of Research on Science Education, ¿no? Que es como, tal vez ustedes decían como un compilado, como voy a llevar el tiempo de atrás, se me va a caer el carnet, pero ustedes me van a entender, es como un Larousse, es como una enciclopedia de los términos que se usan en función de las líneas de investigación. Es interesante porque esto también permitió sistematizar en distintos lugares handbook aprobados por toda la comunidad científica que estudia didáctica. Y les quiero decir con mucho orgullo que uno de los últimos handbook, de hecho los dos últimos más importantes, fueron producidos, editados y coordinados desde Chile. Entonces, quiere decir que ya también hay un posicionamiento en el área, ¿de acuerdo? Esta clase en la que nos vamos a sumergir con este material de apoyo, que es un librito que después igual lo tengo en la presentación, así que les va a ser familiar, va acompañado de una actividad asincrónica, es decir, esas actividades que ustedes realizan mientras no estamos en línea, que es justamente la elaboración de una ficha bibliográfica a partir de la lectura uno, que es la que les acabo de referenciar. Para poder desarrollar esa ficha hay criterios que están prepauteados en un instrumento lista de cotejo simple, que lo voy a explicar al final de la sesión. ¿De acuerdo?
Bueno, entremos de lleno. Lo primero que tenemos que pensar, y yo les decía hablar de este concepto de hablar de didáctica, ¿por qué tan manoseado? Y aquí me gustaría apelar a ustedes. Si yo les digo, uy, esto es súper didáctico, ¿qué evoca en ustedes? Si me tienen que decir definiciones, ¿qué es didáctico? A ver qué les suena. como algo manipulable, Manipulable, manejable. Dinámico, sí. ¿Alguien dijo algo por Lúdico, ahí? dinámico, Dinámico, ya. Interactivo. Interactivo. como un lúdico. método. Lúdico. Esa palabra suena mucho, lúdico. Efectivamente. Entretenido. Entretenido, ¿cierto? Por ahí alguien dijo entretenido y dio la clave, porque muchas veces los profes nos dicen, oye, tu clase es súper didáctica. Oye, podría ser más didáctico. Entonces, si nosotros nos vamos al concepto didáctica o didáctico que establece la RAE, efectivamente todo lo que ustedes han dicho son sinónimos de referencia. Se tiende a hablar de algo didáctico cuando es algo entretenido, lúdico, plástico, pero muy hacia la línea de aquello que se puede acceder pero que resulta agradable, entretenido, asequible. Suave también, es una palabra bastante suave, porque noten que no es como una clase facilitadora. No, hablar de una clase didáctica pareciera ser que involucra más. Sin embargo, tengo que decirles que el concepto de didáctica aplicado de esa manera es lo que nosotros llamamos en el área de la didáctica una concepción alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no es realmente la definición del concepto que vamos a tratar hoy. Con esto no les quiero decir que didáctico no significa entretenido. O sea, perdón, yo soy Carla y la RAE es la RAE, ¿no? Pero didáctica aplicado a un marco disciplinar depende de la disciplina que se estudia. Voy a poner un ejemplo. Yo no soy profesora de historia y hay una línea que se llama didáctica de la historia. Entonces, ¿es la misma didáctica de la historia que la didáctica de las ciencias? Pareciera ser que no. Y efectivamente estamos en lo correcto al pensarlo, porque para poder enseñar algo desde la concepción disciplinar de la didáctica, tenemos el acuerdo es que se debe conocer el objeto que se enseña. Y entonces aquí yo quiero entrar con ustedes en otra pregunta. Estamos todos súper de acuerdo que la química es una disciplina, ¿no? Y que la física también es una disciplina. Creo que no hay discusión alguna en aquello. ¿Pero qué hace que la química y la física sean una disciplina? ¿Por qué yo digo que es una disciplina y no lo cuestionamos? A ver quién se arriesga. ¿Quién levanta la manito? Francisco, dale. Porque tiene un método que es que sirve como para justificar lo que se está estudiando, por ejemplo. Ya, perfecto. Hay un método. Efectivamente, las disciplinas tienen un método, una forma de generar conocimiento. ¿Sí? Henry, O sea, tenía entendido que era porque tiene como estamentos así más o menos establecidos, como fijos, por así decirlo, y es desarrollada por como un sector, entre comillas, de la población o de la gente, o comunidad, no sé. Algo así. perfecto. Algo así como una comunidad especializada, ¿no? Claro, claro, algo así. Súper. Excelente. Estoy súper de acuerdo contigo. Elisa, Profesora, yo creo que es porque está basado en teorías y ya. estudios. Perfecto. Es decir, Elisa establece, hay un conocimiento, hay un campo teórico detrás. Todos ustedes están en lo Sí. cierto y en lo correcto, ¿ya? Rodrigo, Te iba a decir que también por ejemplo, la física y la química requiere el uso del método científico de tener una pregunta de investigación, plantearse una duda, o sea, a partir de un fenómeno y generar, por ejemplo, una metodología, un experimento o conclusiones y también comunicarlo a los pares, a la sociedad, los encuentros de esta visión científica que tenemos. perfecto. También estás en lo correcto. Vamos con Sebastián.
Yo creo que es una disciplina, así como la física, la química, es porque ofrece una mirada del mundo o un entendimiento de todo, digamos, bajo esa línea. ¿No? Que es como una forma de ver la vida, ¿sí? ¿No? Todo. Exacto. Súper de acuerdo contigo. Todas las ideas que ustedes tienen efectivamente apuntan a definir un campo disciplinar. Están en lo correcto. Formalicémoslos a través de 7 apartados específicos, que es lo que ustedes ven en la pantalla, al ladito de esa imagen, que coincide justamente con la lectura que los va a acompañar en la primera actividad. Esa es la fotografía del handbook, ¿ya? Ese es un handbook. Por supuesto que hoy en día, dada, ¿no es cierto?, el tema de los libros digitales, van a encontrar los handbooks mucho más fácil o en realidad mucho más asequibles con acceso digital, ¿ya? Es bastante extraño hoy en día, por ejemplo, no sé, aquellos que estudiaron con el Brown, con el Chang, etcétera, tenerlo así como tan físico, ¿ya? Así que bueno, ahí tienen una fotografía de este handbook que les referencié anteriormente. Pero hablamos de una disciplina, siempre y cuando, noten la proposición que acabo de hacer, siempre y cuando cumple con ciertos requisitos que ustedes han nombrado y que ahora los vamos a formalizar. El primer requisito para que algo sea denominado disciplina es justamente algo que mencionó Elisa. Hay un cuerpo de conocimiento detrás del ámbito que se estudia. No es algo casual, no es algo que coincide, no es algo que siempre se va a cumplir, probablemente se encuentran en evolución y en constante cambio. Por lo tanto, decimos en términos estrictos que una disciplina cuenta con marcos teóricos propios. Les voy a poner un caso. La astronomía es una disciplina, ¿cierto? Sabemos que es una disciplina científica. Pero cuando uno ya habla de los astros, ¿cierto? Etcétera, y establece un marco teórico propio. Pero les pregunto, ¿la astrología será un campo disciplinar? Ustedes pueden decir, claro que existen marcos teóricos, como por ejemplo, no sé, el horóscopo, las cartas astrales, todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, la construcción de ese conocimiento está sustentada sobre la base de hechos que siempre se van a cumplir. Noten aquello que es lo que estoy diciendo, hechos que siempre se van a cumplir. Porque, por ejemplo, cuando te dicen, póngase la cinta roja en el dedo chico porque le va a traer más abundancia, o sea, perdón, que aunque usted se encuentre 10 pesos, eso ya es definido como abundancia dentro del incremento del piso base, ¿no? No hay un marco teórico detrás. Hay una serie de suposiciones que permiten pensar que hay algo. Y eso es importante porque separa las disciplinas que son consideradas ciencia de aquellas que son consideradas pseudociencias, ¿ya? Hay un escritor que trabaja muy bien este concepto, se los recomiendo si tienen ahí un tiempecito libre, que es Mario Bunge, ¿ya? Mario Bunge levanta una corriente que es la del realismo científico. No les voy a negar que el tipo es extremadamente soberbio para escribir, sin embargo, muy claro al determinar cuándo hablamos de conocimiento científico y cuándo no, ¿ya? Entonces estamos todos de acuerdo con nuestro primer punto. Segundo punto importante que tenemos en acuerdo, y también lo dijeron, hay una comunidad científica detrás, es decir, hay gente trabajando, estudiando los cuerpos teóricos, divulgando, comunicándose, estableciendo redes, estableciendo acuerdos. Cuando no hay acuerdos también se establece, ok, esta es una línea que pensamos esto y esta es una línea en que pensamos esto otro a partir de determinados hallazgos. Y ese punto 2 que dice ahí comunidad científica se relaciona con el punto 3 porque cuando existe una comunidad, existe la necesidad de comunicar. Y entonces se establece lo que nosotros denominamos, o lo que digamos nosotros, me refiero a todos ustedes junto conmigo, órganos de comunicación. Entonces los órganos de comunicación tienen que ser, y aquí digo, tienen que ser porque también convengamos que la ciencia no es neutra, la educación tampoco lo es. Sin embargo, los órganos de comunicación debieran apegarse a aquello que se establece como acuerdo en una comunidad científica. Por eso, un órgano de comunicación en términos disciplinares, por ejemplo, no sería el periódico. No estaríamos hablando de la televisión tampoco, sino que estaríamos hablando de algo que la comunidad que estudia tiene pleno acuerdo que efectivamente comunica. Aún en el entendido, colegas, que
puedo comunicar algo que puede resultar polémico, o que puede resultar duro, o que puede resultar fuerte. Clarísimo. Sin embargo, esos órganos de comunicación están acreditados o están sustentados en el punto 2, que es la comunidad científica. Dicho eso, las personas siempre pensamos distintos y una cuarta característica de una disciplina es que existen corrientes, áreas o tradiciones. Vamos al caso de la química, por ejemplo. Y perdona ahí los físicos, pero como yo provengo del mundo de la química, es mucho más fácil, ¿no? Pero por ejemplo, en la química uno dice química como una gran disciplina, pero está la química orgánica, está la química analítica, está la química de la metalurgia extractiva, tenemos la química inorgánica, etcétera. Hay distintas áreas de estudio y que tienen objetos de estudio distintos. Por ejemplo, aquellos que trabajan más en laboratorios de electro van a trabajar con el electrón propiamente, o como el tema en determinados objetos de estudio, circuitos o materiales que se comportan de determinada manera. ¿Qué caso más evidente cuando, por ejemplo, se encuentra la orgánica con la inorgánica, ¿cierto? Que responde a características totalmente distintas. Una es la química del carbono, ¿no es cierto? El metabolizable, la química de la naturaleza, ¿no? De la construcción en base a este carbono orgánico. Y la inorgánica, entonces, no, nos dedicamos al estudio de aquellas sustancias que no responden a la característica de carbono metabolizable, por ejemplo, minerales, etcétera, otro tipo de sustancias. Son áreas, son corrientes, y de hecho los modelos también son distintos. Particularmente hay modelos muy abstractos, como por ejemplo los modelos del antienlazante, enlazante y el peróxido, óxido y superóxido en la inorgánica, como modelos, por ejemplo, de en orgánica, lo que trabajamos justamente con las familias, ¿no es cierto? Vamos con los alcanos, los alquenos, los alquinos, cómo se comporta este benceno y no sé, y es totalmente distinto. Hay una lógica diferente. Entonces, en las disciplinas ocurre, en la didáctica también ocurre y también existen tradiciones. Ahora, lo que sí debo transparentar, que en el caso de la didáctica, porque la idea es que yo quiero en este momento instalar en su idea la duda sana y totalmente legítima de decir, oye, la didáctica es o no disciplina. Por eso les estoy dando parámetros primero, ¿sí? Y es legítimo pensar, especialmente en las ciencias sociales, que existen diferencias. Y de hecho, evolución. O sea, vamos un poquito no tan atrás. Antiguamente pensábamos que si teníamos a los niños sentados y les recitábamos 8 horas seguidos, la tabla periódica o las reacciones químicas, estas criaturas iban a ser brillantes. Y hoy en día pensamos que realmente debería existir, ¿no es cierto?, procesos más constructivistas o más de acción y reacción. ¿De acuerdo? Bueno, eso se refleja en tradiciones. Y las tradiciones tienen mucho que ver con la cultura. ¿De acuerdo? Y nos vamos al punto número 5, que también lo dijeron ustedes, y es que hay líneas de investigación. Por supuesto, en base al objeto que pretendo estudiar, se genera un hacia dónde voy. Hay profesores del área didáctica que se dedican, por ejemplo, a estudiar como objeto de estudio solo profesores. Yo me dedico a estudiar profesores en formación, cómo incrementamos las capacidades de estos profes, cómo los hacemos más competentes, cómo hacemos que enseñen mejor, etcétera. Otros que se dedican solo, por ejemplo, a modelos, cómo optimizar los modelos, cómo el modelo enseña mejor, etcétera, ¿ya? Y hay líneas que se trabajan. Sin embargo, las líneas de investigación, y aquí tengo que ser también bien transparente, no se inventan, porque las líneas de investigación deben estar consensuadas por la comunidad científica que trabaja en el área. Es decir, por ejemplo, a mí no se me podría ocurrir hacer un modelo de peróxido, superóxido en transición único propio para yo explicar, ¿cierto? Porque ya existe un consenso de cómo se trabaja, ¿no es cierto? En el gráfico, el enlazante, el antienlazante, o se traslada ese electrón, ¿cierto? Entonces uno se apega a esas líneas de alguna manera para ir progresando, ¿no es cierto?, también en la profundidad del conocimiento. Una sexta condición de una disciplina es que genera conocimientos con aplicación a la práctica. Ustedes lo dijeron. Es decir, si hablamos de es rico trabajar a partir del cambio conceptual, estoy diciendo una frase muy arraigada en los estudios de didáctica, es porque en la práctica se ha medido con diferentes poblaciones, aplicado a diferentes muestras también, que trabajar desde el cambio conceptual parece que moviliza de manera cercana mejor conocimiento o construcción de nuevas estructuras cognitivas. Por ejemplo,
Ahora hay que decir también que hay áreas que sí son tremendamente teóricas. Por ejemplo, en el caso de la física teórica y la química teórica, claro, son personas que se dedican a estudiar mucho de cálculo. Sin embargo, cuando hay personas que reniegan de que aquello tenga práctica, lo tiene. Porque en base a esos cálculos, obviamente, se pueden hacer proyecciones de modelación, eh, nuevas reacciones químicas, etcétera. Y finalmente todo esto nos lleva a pensar que hay definiciones consensuadas, es decir, establecemos que, bueno, efectivamente pareciera ser que entendemos eh, química por algo, física por algo, enseñanza por algo, aprendizaje por algo, etcétera. Es decir, hay definiciones que están más o menos en acuerdo, ¿sí? Dicho eso, estas son las condiciones bases que establece la literatura para decir, ok, esto es una disciplina. Por lo tanto, ustedes con sana duda, después quiero que cuestionen a partir de lo que les voy mostrando. Bueno, vamos a tasar la didáctica. Gabriel, Profesora, ¿esto de definición de esta disciplina lleva el apellido de disciplina científica o disciplina en general? Me pregunto, por ejemplo, ¿un deporte es considerado una disciplina también o no? es interesante justamente porque, mira, tú diste en el clavo, cómo las palabras van generando cambios o se van movilizando dependiendo de dónde estemos, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes me dicen a mí, uy, qué didáctico, en mi cabeza no va a aparecer el concepto de entretenido, por ejemplo. En mi cabeza va a aparecer el concepto de didáctica de la ciencia, porque de alguna manera estoy formada o desformada en ese contexto. Entonces, cuando hablamos de campo disciplinar, nos referimos a un campo de estudio que tiene una rigurosidad en ciencias y entendiendo las ciencias como su gran agrupación de las ciencias humanas, sociales, científicas, ¿de acuerdo? De hecho, cuando uno habla, por ejemplo, de grupos de estudio disciplinares, que a lo mejor les va a sonar, sobre todo porque las noticias últimamente han explotado con esto, de ANID, que es la Agencia Nacional de Ciencia e Investigación, ¿cierto? Cuando hablan de los grupos disciplinares, podría ser que alguien entienda que la filosofía no lo es. Error. La filosofía sí se entiende como una disciplina porque cumple con estas condiciones. Sea esta una disciplina humanista o sea esta una disciplina científica. ¿De acuerdo? En general, el concepto es bien antiguo. Estas definiciones disciplinares son bien antiguas, pero no han mutado mucho en el tiempo. Nos permiten establecer que aunque sea humanidades, o también en otros lados del mundo se habla mucho de ciencias de la sociedad, no discrimina o no nos pone en una categoría distinta a las ciencias puras y duras, lo voy a decir de esa manera. De hecho, en Chile se trabaja mucho esta diferencia, las disciplinas sociales y las disciplinas factuales. No sé si han escuchado ese término. Y lo factual, como tiene que ver con el hecho y con el método, uno lo aplica directamente a la química, a la física, a la biología, el neuro, es decir, esas ciencias como más duras o más clásicas, arraigadas al método científico. ¿De acuerdo? También hoy en día, y aprovecho de colgarme justamente de eso, nosotros también trabajamos muy en paralelo y los invito también, porque es un concepto que cuesta sacarse de la cabeza, los invito a tomar de la mano no solo el concepto de método científico, los invito a generar apertura a hablar también de metodología científica. Y de nuevo las palabras generan un mundo, porque el método es algo rígido, mientras que cuando hablamos de metodología acogemos la posibilidad de que puedan existir ciertas rutas alternativas o que el proceso también se pueda devolver en ciertas etapas. Es decir, hay un poquito más de flexibilidad. De hecho, si lo notan, en las carreras normalmente la asignatura no se llama método de investigación, sino que han mutado mucho a metodología o metodologías de la investigación, justamente para acoger métodos más flexibles, prácticos, son estrategias más holísticas, es decir, que estudian de manera como más amplia el espectro o el mundo, ¿de acuerdo? No sé si contesté la pregunta, Gabriel, porque me emocioné y me fui para otro lado. Sí, sí, se contesta, pero y yendo, por ejemplo, al deporte, ¿está correcto que sea Ah, considerado perfecto. en Bueno, sí. disciplina? Sí, porque el deporte son ciencias del deporte. De hecho, así se llama el grupo, ciencias del deporte. Ahora, tendrán dentro de sus rangos, que no son muy entendidas en aquello tampoco, así que voy a hacer como una especie de análisis muy taxonómico. Y cuando hablemos de taxonomía, también que les suene harto, chiquillos, chiquillos y chiquillas, porque la taxonomía es súper importante como método de clasificación para ir haciendo estudios.
dentro de las disciplinas deportivas o las ciencias del deporte, ¿cierto? Nota que vuelvo a tomar de la mano el concepto de ciencia, ciencia del deporte, existen disciplinas a las que ellos mismos autodenominan como esta disciplina es esto, esta disciplina es lo otro, etcétera. Entonces, dentro de ese corpus de conocimiento, es decir, de ese, de ese marco teórico agrupado, ellos sí se denominan disciplinas. Y desde el punto de vista de este chequeo que está acá, cumple, al parecer, ¿cierto?, con aquello. Porque las ciencias del deporte sí tienen líneas de investigación, sí aplican a la práctica, sí tienen definiciones más o menos consensuadas, tienen congresos, tienen revistas, tienen comunidades científicas. Incluso yo diría y me atrevería a decir que los eventos de la comunidad deportiva incluso son más pomposos que los de la comunidad científica, porque nadie se vuelve loco por armar una olimpiada de química, pero sí se vuelven locos por las olimpiadas de, digamos, de las deportivas, ¿no? Pero sí, efectivamente estarían clasificadas dentro de esa misma definición general. Ahora, aproximándonos un poco al objeto que nos convoca, que sería la disciplina, o sea, perdón, la definición de disciplina para determinar si la didáctica es o no, tengo que remontarme un poquito a la historia. Y en ese sentido aparece un concepto que es sumamente importante y que a veces también la ciencia le gusta un poquito renegar de esto. Sin embargo, es importante que el origen o la discusión sobre cómo enseñar, cómo aprender y en realidad el conocimiento humano en general proviene y dicen la madre de todas las ciencias es la filosofía. Y efectivamente existe una filosofía especializada a la que denominamos epistemología. Y probablemente les va a sonar mucho. Y la epistemología, cuando uno la toma a secas, la definición dice que es la ciencia de cómo tomar uno, o sea, en el fondo es la ciencia de cómo se aprende. Lo voy a llevar a términos, la ciencia de cómo se aprende. Y nosotros tenemos como madre precursora dentro de, digamos, el estudio didáctico, el reconocimiento inicial de la epistemología de las ciencias como la rama conductora, la rama catalizadora de cualquier estudio, aproximación a cómo entendemos, enseñamos, ¿no es cierto?, las verdades o el conocimiento. Estoy dando una definición sumamente positivista, bastante antigua. Sin embargo, el concepto de epistemología, quiero que les quede muy en la cabecita, como esta rama de la filosofía que estudia la naturaleza de. La ciencia en sí misma es distinta a cualquier otra área. Ustedes mismos deben vivenciar ciertas características de la ciencia, como por ejemplo, es eminentemente experimental, hay mucho experimental, hay un método, es decir, hay una rigurosidad, una pregunta, un proceso. No todo sirve para comprobar cualquier cosa. Es decir, si usted quiere medir onda, probablemente un medium no le sirva, por mucho que el medium perciba las vibraciones del ambiente. No es una técnica. En cambio, la ciencia se basa en técnica y evidencia, dato, respuesta, para ir generando el conocimiento. Yo no voy a profundizar, obviamente dado el tiempo que tengo muy acotadito para estar con ustedes, en lo que es en sí misma la definición disciplinar de la epistemología. Pero me quiero permitir mostrarles la imagen que ustedes tienen a su derecha, este libro, que es antiguo, no es muy nuevo, que se llama Una introducción a la naturaleza de la ciencia, la epistemología y la enseñanza de las ciencias naturales. Escrita por un autor que está vivo, que es Agustín Aduriz Bravo, es un argentino, trabaja en la Universidad de Buenos Aires y se le reconoce como uno de los epistemólogos más importantes a nivel internacional. El profesor Agustín Aduriz Bravo trabaja con un profesor chileno, con el cual también es reconocido internacionalmente y también sustenta la línea epistemológica y también la línea de didáctica, que es el profesor Mario Quintanilla, que también está vivo y también, de hecho, es chileno y trabaja en la Católica de Santiago, ¿ya? Probablemente este sea su último año de trabajo, es un profesor que ya tiene su tiempo y tiene bastantes libros editados, publicados, etcétera, ¿ya? Pero en síntesis, cuando hablamos de epistemología, hacemos cuenta del ADN de la ciencia, la naturaleza misma, es decir, cómo la naturaleza funciona, cómo opera, por qué necesita datos, por qué necesita objetos, por qué necesita método, por qué necesita impactar de cual o determinada manera.
porque un proceso científico o enseñar ciencias tiene particularidades que, insisto, no tienen otras áreas. Y esto es viceversa. No es lo mismo que estudiar historia, no es lo mismo que estudiar literatura, etcétera. Y esto hace que el corpus, es decir, digamos, los contenidos que vemos en ciencias, hagan que nuestra aproximación sea distinta. Ahora, como definición disciplinaria, aquí la cosa se pone un poquito más técnica. Este cuadro resume más o menos cómo se relaciona la didáctica de las ciencias, aun cuando todavía no les he dicho si es o no disciplina. La didáctica de las ciencias surge, y me voy a ir un poquito a relación con otras áreas, como una disciplina que se dedica a estudiar el fenómeno de la enseñanza y el fenómeno del aprendizaje. Las respuestas que la didáctica busca resolver son qué enseñar, cómo enseñar, por qué enseñarlo y últimamente ha dado mucha fuerza el para qué enseñarlo. Estas son las preguntas que la didáctica busca abordar. Sin embargo, la didáctica en sí misma se nutre de otros cuerpos de conocimiento que son súper importantes. Por eso, la mayoría de los científicos que trabajan en esta área hablamos de que la didáctica de las ciencias es una ciencia, lo voy a decir así, metadisciplinar, porque se alimenta de cuerpos de conocimientos varios. Ejemplo uno, cursor, voy aquí, epistemología. Voy a partir por esta que ya la definí, porque para la didáctica es importante saber cuál es la naturaleza misma del conocimiento científico. La didáctica se nutre de la psicología porque necesita saber cómo siente el sujeto al cual le estamos enseñando. Y fíjense que voy a dar un salto de psicología hacia el frente, saltándome los otros cuadros, hacia la sociología. Porque el individuo no aprende solo, aprende con otros. La psicología estudia el comportamiento, la visión del individuo, mientras que la aproximación sociológica es la referencia o la reflexión de un conjunto de individuos. ¿De acuerdo? Ambas pertenecen a las ramas de las ciencias del conocimiento humano, pero tienen esa distinción entre lo individual y lo colectivo. ¿De acuerdo? Por supuesto que la didáctica se nutre fuertemente de la pedagogía. Y aquí voy a hacer una distinción que para mí es necesaria. La pedagogía es la zona política de la educación. Es la zona política de la educación. ¿Por qué política? Y noten que cuando uso el concepto de política no es partido político. Política como concepto de pensamiento global. ¿Por qué lo pedagógico es político? Porque está el currículum y está la evaluación dentro de la pedagogía. Independiente de qué área yo enseño, si soy pedagogo, detrás de eso hay una visión, hay un objetivo y hay un qué perseguir. Y justamente eso tiene mucho que ver con la visión curricular o la visión etnográfica, etcétera. Obviamente la didáctica se nutre mucho de la pedagogía. Hay autores que dicen que la didáctica es parte de la pedagogía. Quienes somos especialistas en didáctica determinamos que no. Nosotros no somos parte de la pedagogía, somos un área de conocimiento, no voy a decir disciplina porque eso quiero que lo digan ustedes, distinta, ¿vale? Y por supuesto, aparece aquí arriba, importante, las disciplinas científicas, ¿de acuerdo? Existe una tendencia a hablar de didáctica de la química, la física, la biología por separado, pero también hablamos de didáctica de las ciencias porque existe un órgano de origen común entre las ciencias factuales. Sí, en la didáctica de las ciencias hacemos una distinción con la matemática y no la involucramos dentro de este corpus disciplinar. Le doy al tiro la palabra a Elisa. Paso por el cuadro de otras y le doy el pase. Y por supuesto necesitamos otras herramientas como por ejemplo el uso de la lingüística, las ciencias de la comunicación, la inteligencia artificial, etcétera, porque son un aporte también que tiene que ver con qué enseño, cómo enseño, para qué lo enseño y por qué finalmente lo estoy enseñando. Elisa. Profesora, dentro de la presentación estoy viendo que dice ahí que tiene un por qué y cómo, y de nuevo el por qué. Los medios usados en la instrucción no serán como ¿para qué?
Lo que pasa es que este cuadro no está modificado, porque obviamente no lo hice yo voy a ser muy transparente. Este es un cuadro que justamente sale de una de las publicaciones de profesor Quintanilla, ¿ya? Y es como que trabaja en los cuadros la distinción entre, por ejemplo, el primer porqué, y muy buena la observación, Elisa, el porqué en términos de la finalidad. O sea, por ejemplo, supongamos que Es yo soy que tu estudiante. dos por qué, perdón, profesora, es que dos por qué, en el primer por qué, intención y finalidad y objetivo suena perfecto. O Sí, sea, acá es súper bien ahí. Pero en el último por qué no lo comprendo. No es que esté criticando el por qué. no, tranquila, súper Estoy bien. preguntando por qué medio usado en la instrucción no lo comprendo. Súper, porque muchas veces cuando hablamos de didáctica, a lo primero que acudimos no solamente es al objeto, es decir, nadie cuestiona que tenemos que enseñar la tabla periódica, por ejemplo, en el colegio. Sin embargo, pareciera ser que el medio de instrucción sí genera un porqué. Entonces, yo por eso en el discurso lo Mm, depuro con el qué, ¿me entiendes? Como que va a perfecto, ese cuestionamiento. Muchas gracias por tu pregunta porque casi que perfecto, se me olvidó aclararlo, así que bien, perfecto, súper bien. gracias. Gracias, Elisa. Súper. Dicho esto, es importante también aclarar, error mío, no le puse abajo la referencia, ya es un error de diseño, pero sí les quiero decir que este cuadro lo pueden encontrar. De hecho, les voy a aprovechar de dar un dato, si es que no sabían. Por ejemplo, yo tengo aquí en mis manos mi celular y obviamente como cualquier celular, si yo lo desbloqueo y tomo la pestaña del Google, pueden trabajar con Chrome o con Google, aparece en la barra buscadora. em, Espérenme un poquito porque aquí ya tenía una página abierta, pero voy a abrir de nuevo. Aparece en la barra buscadora de Google, que no sé si se alcanza a ver bien, yo estoy en la página inicial. En la zona de búsqueda, ahí, en la zona de búsqueda, un lentecito al lado del micrófono, ¿cierto? Ese lentecito a ustedes les permite hacer lens. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted le toma la foto a esta imagen, le va va a buscar en todas las bases de datos que registra el Internet dónde está esa fotografía, ¿ya? Se las doy como dato para que puedan buscar de pronto si les... Obviamente este material está, así que ahí puedan ir buscando también esas referencias, ¿de acuerdo? Después de ser bastante rápido, en vez de, como antes, no sé si se acuerdan, cuando existía Altavista, que era otro buscador. Y uno tenía que decir, pero exactamente cómo era. Y buscar en internet era complejo. ¿Ustedes se acuerdan lo complejo que era? Había que saber exactamente dónde, cuándo y cómo. Eso es una cosa que entendió muy bien Google, porque si ustedes se fijan, Google es un sistema de reconocimiento probabilístico de la intención de búsqueda. Usted si pone gato azul, puede ser que a lo mejor no va a dar exactamente el gato azul que usted está buscando. Le va a aparecer el gato cómico, le van a aparecer memes, van a aparecer una serie de cosas asociadas a un gato azul. Pero sin embargo hay una serie de estadísticas probabilísticas que entrega el sistema. Noten que hay una plataforma que lo entendió, lo comercializó y se hizo millonaria con eso. A ver si adivinan cuál. Estoy segura que la mayoría la tiene. A ver, arriesguen una. ¿YouTube? Pinterest, No sé. Cerca, cerca, tibio, tibio. TikTok. o Tibio, tibio. Les voy a hacer una pregunta y van a caer. ¿Ustedes creen que eligen lo que ven? Instagram, Instagram usa el mismo algoritmo, pero es más nuevo que la plataforma que estoy diciendo. Y de hecho ustedes pagan para que les digan qué Netflix, ver. Por ahí lo escuché. Netflix. Netflix, Netflix. Y ustedes pagan para que Netflix les diga lo que ver. Porque no les muestra un sistema aleatorio, sino que les muestra un sistema exactamente a la medida. Eso lo entendieron muy bien. Y Netflix tomó el mismo algoritmo derivado de Google. Y es decir, detectó las necesidades de cada usuario. Ustedes en realidad no eligen qué ver. Netflix les va pauteando qué ver. Bueno, dicho ese paréntesis, un segundo que se me está desconectando la batería y cosas que pasan en vivo. Voy, tenía el cablecito acá al lado. Acá está dicho de otra manera, con un cuadro más moderno, justamente como las ramas que utiliza la didáctica de las ciencias experimentales, noten el término que acabo de usar, o didáctica de las ciencias naturales. Es un sinónimo. Hablar de ciencias naturales es algo mucho más contextualizado a nivel americano, iberoamericano,
y hablar de didáctica de las ciencias experimentales es una herencia un poquito más española, más de términos más extranjeros, ¿cierto? De hecho, nuestra asignatura en Chile se llama Ciencias Naturales, ¿no? La trayectoria formativa se llama así. Y es justamente porque es el término que está más anclado en esta zona. Y aquí sí, Elisa, que por ahí me hizo muy bien esa acotación, se define muy bien el resumen de qué estudiar, cómo estudiar y para qué estudiarlo, con referencia justamente a lo que acabamos de explicar. Sin embargo, también es súper importante agregar que ¿por qué lo enseño? ¿Para qué lo enseño? Ahí ustedes tienen dos componentes y me voy a apoyar de la parte pedagógica porque decir ¿para qué enseño? Tiene mucho que ver con la intención. El currículum oculto que llamamos, ¿cierto? Porque hay un currículum prescrito, que en este caso serían las bases curriculares, y el currículum oculto, es decir, qué se espera de la formación a partir de aquello. Ahora, el gran, digamos, tema que tenemos en ciencia es que los conceptos científicos en sí mismos son de una estructura bastante particular. Y aquí es donde empieza a asomarse la naturaleza de la ciencia. Hay un mismo fenómeno que puede tener dos miradas, una mirada microscópica y una mirada macroscópica. E incluso hay fenómenos que tienen zonas intermedias. Por ejemplo, si yo le digo a usted aluminio, aluminio uno dice, ¿ustedes ven el aluminio? ¿Han visto el aluminio alguna vez? Como el de las sartenes. Ya, Sí, por ahí me dice como la sartén y Francisco Sarriego, ya se ve. sí, sí hemos visto. Sí, el papel de aluminio, ¿cierto? Sí, Vale. Pero si yo digo AL en la estructura, por ejemplo, como símbolo químico, ¿los han visto? sí, también. Vamos a ver, porque en realidad eso representa un átomo y el átomo no lo hemos visto. Y noten cómo el mismo concepto se puede expresar en la zona macroscópica, es decir, el papel de aluminio ya está, ¿cierto? Pero cuando yo hablo del átomo de aluminio, es una construcción humana. Entonces, finalmente tú representas algo que tienes en el nivel macro, es decir, tangible, macroscópico se refiere a grande, que tiene una correspondencia en el nivel microscópico porque lo enseñamos de una manera simbólica. Es decir, noten lo que les voy a decir. Los profesores de ciencia tenemos un tremendo desafío, porque enseñamos lo que se ve a partir de lo que no se ve. Entonces parece que somos muy buenos para modelar la realidad. Ahora, no todos los fenómenos no se ven. Sí, hay fenómenos que efectivamente están en solo un nivel. Pero es interesante porque creo que no hice este ejercicio con ustedes, pero miren, no sé si va a notar mucho, pero yo tengo un lapicito en mi mano. Yo voy a tomar el lápiz, noten lo que va a pasar. Se cayó. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? Si usted le preguntara a un estudiante, ¿por qué se cayó? ¿Qué le diría al estudiante? Gravedad. Gravedad, ¿cierto, Elisa? Ahora, yo contrarrespondo. ¿Y alguno de ustedes vio la gravedad? Entonces, ¿por qué explicamos lo que se ve con lo que no se ve? Y entonces aparece esta construcción de conceptos científicos que se ligan mucho a la primera fase de la didáctica, que es primero estructurar los cuerpos, es decir, entender que existen niveles, que hay un objeto de estudio, que existen simbolismos del estudio y que existen propiedades evidentes asociadas a ese objeto de estudio, tal como lo que acabamos de hacer con el aluminio. Aluminio tangible, aluminio Al con electrones, una representación, incluso podríamos decir propiedades del aluminio. Por ejemplo, el aluminio, ¿no es cierto?, cómo se encuentra en esa zona de transición, tiene propiedades muy buenas en términos de la oxidación, etcétera. ¿Se fijan? Pero hay niveles para estudiar el objeto, la estructura te lleva a las propiedades, ¿de acuerdo? Que de hecho ustedes se van a dar cuenta que en los libros de texto muchas veces esta transición como más conceptual no se vive. Porque de hecho la unidad no se llama, primero, estados de la, se llama cambios de estado de la materia. O sea, aparte de las propiedades para estudiar el objeto, que en el fondo sería el estado en sí mismo. Y hay gente que se dedica a estudiar aquello. Elisa. Profesora, esto mismo yo lo podría relacionar cuando estoy enseñando. Estoy tratando de asimilar lo que que yo hago. Es lo mismo cuando uno dice cuando habla en un sistema cualitativo y cuantitativo.
Podría ser, efectivamente, y de hecho, mira que los profes de química lo hacemos mucho. No me atrevo a Ujú. clasificar a los profes de física en este sentido, pero a nosotros se nos mezcla con más facilidad, porque nota lo que voy a decir. En una reacción química, de hecho voy a tomar el mismo ejemplo que está acá. En una reacción química, el sodio más el cloro forman cloruro de sodio, ¿cierto? Nota el lenguaje que usé. Voy de nuevo. Ah, el catión de sodio interactúa con el anión de cloro y genera la molécula de cloruro de sodio. Hablé en tres niveles distintos la misma cosa. Y de hecho, cuando trabajamos estequiometría, se nota caleta, lo voy a decir así, se nota caleta. Porque los niños dicen, oiga, profe, pero ¿y qué es eso del coeficiente estequiométrico? Y uno dice, ah, es la cantidad para equilibrar. ¿Pero y de dónde lo sacó? Entonces, claro, efectivamente uno combina niveles muy simbólicos con cosas que ellos ven. Porque después les decimos, calculemos limitante y excedente y veamos cuánto vamos a producir si quemamos un fósforo, por ejemplo. A ver, veamos, ¿cuánta masa se genera? O ahí, fíjense cómo mezclamos los niveles macro con micro. Y efectivamente también tiene que ver muy bien con el análisis de lo que es cuanti y lo que es quali, porque ahí tendemos a mezclar también aquellos niveles. Vamos a entrar después en esa zona así como más específica. Dicho eso, con en cuanto a contenido de esta sesión, estamos. Y yo quiero pasar a la ficha bibliográfica para que ustedes puedan empezar a avanzar en este trabajo y si tienen dudas me puedan ir preguntando. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a encontrar un instrumento en la plataforma, que yo lo voy a proyectar también ahora, que se llama ficha bibliográfica. ¿De acuerdo? El tema, esto no se los había dicho. Les va a aparecer recurrentemente en distintas instancias esta sigla, TMM, tema, método, meta. El tema es una presentación de las áreas de estudio. La meta es realizar una ficha bibliográfica. Perdón, el método es una ficha bibliográfica. Y la meta es que ustedes logren identificar aspectos claves de la disciplina. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se van a encontrar con una lista de cotejo que yo la voy a proyectar en grande, pero antes de cerrar la sesión y entrar a la tabla de cotejo, les puse esto y es, ¿qué aprendimos hoy en clases? Me gustaría unas dos, tres ideas para cerrar la clase y pasar a la lista de cotejo. A ver, a lo mejor podemos escuchar a alguien nuevo. Por ahí vi una carita, Yo, Irací o Irací, no sé cómo, Irací. Mira, sí. Irací, cuéntame Irací, para ti, un concepto de la clase de hoy, ¿qué aprendimos hoy día? Eh, Como la definición de qué es una disciplina. Entonces Perfecto, estábamos hablando de que, bueno, involucra mucho cuál es el ámbito de conocimiento. Por ahí anoté marcos teóricos propios y leyes fundamentales que rigen el universo. perfecto, súper Irací. Punto base. Ya, una idea más, porque no les quiero quitar más tiempo del que tengo hoy. Gabriel. que lo didáctico depende de la disciplina. Yo dije, Gabriel me va a decir que lo didáctico es entretenido y me va a dar un coma y me infarto aquí mismo en la silla. Muy bien, Gabriel. Muy, muy bien. Yo con este meme cierro la clase de hoy y me quiero ir a mostrarles la ficha. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir para abrir la ficha. Ramón, ¿cómo estamos en tiempo y espacio? Nos quedan 10 minutos, o sea, 5 minutos primero. Alcanzo, sí, Sí. alcanzo. Voy. Quiero que me confirmen si efectivamente están viendo la ficha, la lista de cotejo. Sí, profe. Perfecto. Voy. Entonces, la tengo bastante grande para que la puedan visualizar. Lo primero que les tengo que decir, que un instrumento de evaluación siempre tiene que cumplir con determinados criterios base. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una explicación detrás, la evaluación debe ser previa a la ejecución y que además intentamos que la evaluación sea lo más objetiva posible. ¿Por qué digo lo más objetiva y no me caso con objetivo? Porque cualquier evaluación puede tener determinado sesgo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en una lista de cotejo, lo que nosotros hacemos es proponer en este caso, por ejemplo, una descripción que se llama descriptor y que intenta poner de manifiesto algo, una tarea que esperamos que ustedes realicen. En una lista de cotejo, cuando efectivamente usted cumple con un indicador, marca en puntaje 1. Cuando no cumple con aquello, marca un puntaje 0.
Los trabajos en general, por lo menos conmigo, ustedes van a encontrar las dimensiones compuestas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a trabajar lo conceptual, es importante que trabajen lo procedimental, es importante que trabajen lo actitudinal y también la formalidad, ¿cierto? Luego van a encontrar aquí una tabla, etcétera, pero lo más importante sustantivo está en el instrumento mismo. ¿Qué es una ficha bibliográfica? Bueno, una ficha bibliográfica, como el nombre lo dice, y capaz que alguno de ustedes lo hizo. ¿Se acuerdan cuando antiguamente uno compraba estas tarjetitas de color amarilla y el profe te hacía leer el libro y uno ponía el título y iba sacando información relevante? Bueno, es eso, pero llevado a la modernidad, ¿ya? Es una ficha en la que ustedes barren una literatura, que en este caso es el handbook, donde presentan aspectos fundantes de acuerdo a. Indicador número uno. Define las áreas de investigación en el campo disciplinar de forma explícita e indica un referente en el área. Cuando ustedes miran el handbook, se van a dar cuenta que está separado como por capítulos o áreas. Entonces ahí se van a dar cuenta que hay unas líneas que marca ese handbook. Con esto tienen una primera aproximación. No les estoy diciendo que son solo las únicas líneas que existen, pero ya van a tener un tacto de las primeras líneas, al menos del volumen 3, que yo considero que es el más simple de aproximarse. Y porque además, si no me equivoco, no, sí, ahí van a tener que hacer algunas, probablemente algún tipo de traducción. Si no tienen traductor y tienen el celular, si lo apuntan con Google Lens, lo traduce simultáneamente. Solo tienen que esperar que aparezca el botón traducir, ¡ting! Y de hecho lo pueden hacer cuando se compran productos y las etiquetas vienen, por ejemplo, en inglés. Pones el celular sobre eso y traduce de manera automática. ¿Ya? Eso para que ustedes sepan que todo teléfono, cualquier sistema operativo, tanto Android como iPhone, tiene ese sistema, porque viene integrado en la inteligencia en el suite de Google, ¿de acuerdo? Luego les pido que ejemplifiquen con un objeto de estudio de cada área. Por ejemplo, supongamos que las áreas son enseñanza-aprendizaje, formación de profe, modelo, estoy inventando. Dentro de esos capítulos aparecerá el objeto que se estudia. Entonces pongan la referencia, el ejemplo del objeto que se estudia. ¿De acuerdo? Aquí dice tanto en Word como en la cápsula generada. Aquí yo les voy a hacer como una pequeña como salvedad. En algún momento yo sugería que fuese con una cápsula grabada, pero no se compliquen con eso. Vamos a trabajar primero en Word. De manera que ustedes me pueden ir mostrando cómo van avanzando. Si alguien quiere que yo les revise antes de la entrega final, todo bien, lo puedo hacer. Y ahí vamos a ir trabajando ese concepto de la cápsula. ¿De acuerdo? Yo voy terminando aquí y les doy la palabra, ¿vale? El indicador 3 dice selecciona una de las áreas de estudio y lo contextualiza, de nuevo, y lo contextualiza a la realidad latinoamericana y a la educación en ciencias en Chile. Y aquí usted busque referencias. Cuando uno dice al menos dos referencias, pueden ser dentro del texto o puedes buscar en Google, ¿ya? Les aconsejo que trabajen con, ya puede ser con Gemini o puede ser con Copilot y le puede decir, busca referencias similares a este handbook y les puede listar varias. Incluso pueden cerrar la búsqueda con un prompt que diga educación en Latinoamérica y Chile y va a cerrar la búsqueda, ¿de acuerdo? Entrénense un poquito con eso para que les sea más fácil. Voy a terminar aquí, les doy la palabra. En lo procedimental, lo ideal es que desarrollen una cápsula audiovisual, pero si quieren desarrollar primero el escrito para después llevarlo a un audiovisual, mucho mejor, ¿ya? Idealmente que desarrollen esto con IA generativa. IA Gen significa IA generativa, ¿ya? Y IA AG significa IA agéntica. ¿Ya? La IA agéntica, yo les dije la semana pasada, la más usada es Antigravity, ¿ya? Que es la suite agéntica de Google. Usted le pide algo y lo hace, pero tiene que tener claro qué le quiere pedir. Eso es como lo importante, ¿ya? Acá habla del plagio, que es un límite superior al 30%. Yo el plagio lo mido con Turnitin, ¿ya? Que es una herramienta que pasa el Word, ¡puf! Lo revisa y me dice si hay plagio o no hay plagio. El plagio lo detecta en función de lo que esté publicado en internet, de lo que esté estandarizado, ¿ya? Si quieren trabajar con algún compañero, si se quieren organizar de duplas, trío, etcétera, háganlo, no tengo ningún problema. Pero si las entregas son personales. Supongamos que Nicolás, Jaime, Francisco y así trabajan juntos, hacen una misma cápsula. Listo, pero lo entregan también por separado para que genere evidencia de la entrega. ¿Ya? Solo eso.
Ahora, cuando uno hace una cápsula, por ejemplo, si uno se graba y uno dice, por ejemplo, ya, existen dos líneas de investigación y en Chile se trabaja enseñanza al aprendizaje en relación, por ejemplo, a contexto rural. Eso ustedes lo tienen escrito en el Word. Entonces, en el fondo eso lo traspasan. Eso es el indicador 6. Transcribe el guión. También, si ustedes quieren, pueden hablar, pueden ponerse creativos y pueden transcribir, por ejemplo, con Read AI o Read IA, que transcribe directo todo lo que ustedes hagan en audiovisual. Esto me encanta, esto yo sé que a lo mejor les puede generar algún tema, pero a mí me gusta porque genera acceso universal. Yo les aviso, yo trabajo mucho con códigos QR, porque el código QR permite que cualquier persona vea, no vea, pueda acceder. Incluso permite para las personas que tienen hipoacusia o baja audición acceder a través de audífonos a las cápsulas. Esto es como un ejercicio, pensando un poquito en que siempre, siempre pensemos en aquellos que les cuesta acceder más al material. Coincido con ustedes que el tema de no uso de celulares en sala limita un poquito esto. Sin embargo, al tenerlo en un documento se puede dar, por ejemplo, como material de apoyo para que otros lo puedan ver. Es solo un ensayo para que puedan también practicar la generación de QR. También ahí le pueden preguntar a cualquier IA cómo ese QR puede enlazar directo al video. Esto ya viene incorporado, por ejemplo, si se graban en Zoom, le puede pedir ahí mismo a las herramientas de Zoom que genere el código QR. Si no, clic derecho del mouse sobre la página y Google les va a preguntar si quieren generar el código. ¿De acuerdo? Cualquier ayuda que necesiten, estoy para ayudar. Por si acaso, probablemente algunos lo hayan hecho y los que no, bueno, la primera vez va a costar y después les va a salir muy fácil. En lo actitudinal, para apurarme un poquito y atender las dudas, les pido que argumenten, que tengan al menos dos argumentos de esa selección que hicieron en el indicador 3, que tiene que ver con las áreas, porque les pido que seleccionen dos áreas. No es que las trabajen todas. Y les pido exponer al final del guión o del Word que ustedes van a entregar un cuadro con máximo 500 palabras que justifique por qué seleccionaron las herramientas que usaron de IA y qué ventaja les dio y qué desafíos de uso les generó. Esto es como mucho de procedimiento, así como, mira, usé Antigravity y la verdad es que me costó entender porque estaba, no sé, en inglés. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? No es algo tan elaborado, es algo de rastreo. En las formalidades no las voy a leer todas porque en el fondo es la instrucción. Es que lo entreguen en Word, es que si usan APA, usen APA 7, que le pongan portada, que no se les olvide adjuntar una reflexión de lo que hicieron, que usen letra 11, que participen en el foro. Se va a abrir un foro que se llama Foro 1 y que puedan ahí decir, oye, mira, yo encontré estas dos líneas, alguien como que interactúen entre ustedes, es más que eso. Y yo también voy a ir mirando el foro, ahí con Ramón vamos a estar atentos por si sale alguna duda, también tratar de intervenir. Y el tema de los sesgos, que resguarden sesgos, sesgos de género, sesgos sociales, de credo u otro, ¿ya? ¿A qué me refiero con resguardar sesgo? Claro, el que a lo mejor usen un avatar y a lo mejor el avatar sea, tómenlo con altura lo que voy a decir. Ramón, aquí después ponle un pitito ahí a la grabación. Pero si usted graba con una persona de color, una persona negra, por ejemplo, podría generar tema. Si no es su avatar, no sé si me entienden, ¿ya? Ahora sí es como muy libre y no genera ningún tipo de, no genera ningún tipo de sesgo, está bien, ¿me entienden? Pero hay que resguardar ciertas cosas, ¿sí? Como no ridiculizar ciertos estereotipos, por ejemplo, no, los cristianos son todos malos, ya, no, eso por ejemplo es un sesgo grave y créanme que pasa mucho, así como la ciencia es una actividad profundamente masculina, las mujeres son muy hormonales, no pueden estudiar en ciencia, aunque ustedes no lo crean, ha pasado, entonces por eso el resguardo de los sesgos, ¿ya? Esos son 15 criterios y con eso ustedes ya tendrían, ¿no es cierto?, su primer trabajo. Entonces va en paralelo la entrega de la ficha más el foro, que es para interactuar. El foro no va evaluado, el foro es formativo, pero sí permite que si usted dialoga a través del foro y cualquier cosa me avisan, yo también los pueda ir monitoreando. Ramón me va a ir informando cualquier cosa que vaya pasando en el foro, así que vamos a estar atentos. Vale, y les doy unos minutitos para preguntas. Yo les demos 3 minutitos para preguntas para que no se fatiguen tanto y no después no digan que la profe los tiene aquí esclavizados. Elisa primero, veo en la colita primero Elisa.
Profesora, primero quedé en shock por todo lo que tenemos que hacer. Además, porque no entendí, no entendí desde el inicio, usted quiere que nosotros con el instrumento Handbook, como un objeto, hagamos esa ficha bibliográfica con todo eso. Es una ¿Así? ficha bibliográfica a partir del handbook. Es que yo nunca he hecho una ficha bibliográfica así como está diciendo. ¿Dónde puedo encontrar un ejemplo de todo lo que usted me dijo? A ver, es que existen distintos tipos de fichas. Por ejemplo, estás muy libre, porque ¿qué es lo que vas a hacer tú? La vas a tomar, vas a ver qué secciones tiene, cada sección es una línea de investigación. Ya, Ricardo, cualquier consulta me escribe, no hay ningún problema, ¿ya? Vas a tomar las líneas de investigación y lo que tienes que hacer es como una cápsula que tú digas, tiene 5 líneas que se llaman enseñanza, aprendizaje, profesores, ciencia y biología, te estoy inventando. Y de esas dos, o sea, perdón, de esas 5, vas a tomar dos. Por ejemplo, yo creo que es súper importante la de profesores y la de enseñanza, porque, y lo vas a argumentar, ¿cierto? Y dice, en Chile es importante porque pareciera ser que este tema produce como que muy de la reflexión, ¿de acuerdo? Apóyate en material de literatura que puedas encontrar. Esto es como ir a la biblioteca, pero ahora uno va a la biblioteca de manera digital. Y apóyate mucho en Gemini, en Copilot o tradicionalmente en Google. Si de plano te complica, en Google. Y poner así como Profesora, referencia. otra, ¿para cuándo es? Mira, está abierta la tarea para la semana 3 del curso. ¿Qué quiere decir eso? Que es para 2 semanas más. Sin embargo, si ustedes requieren de mayor tiempo, quiero decirles desde ya que yo tengo como flexibilidad, ¿no es cierto? Para que todo esto se vaya generando con tiempo, por lo menos la ficha hasta la semana 5. No hay ningún problema. Ya eso quiere decir que ya tienen 4 semanas más o menos para armar la ficha. Y si quieren juntarse para mostrarme porque están inseguros o quieren ver cómo van, coordinamos una breve reunión de unos 10 minutos y yo les ayudo. Ningún problema Ay, con eso. es que puede ser que mi duda esté en que los handbooks que yo conozco son los handbooks científicos. Ya, pero Entonces, aquí no cuando tienen que buscar handbook. El handbook ya está. Es ese, sí, solo no, no, es. no, sí, sí. A lo que voy yo, el análisis del handbook científico es bien distinto, por eso no me imagino la idea. Quizás tengo que meterme y buscar lo que Eso, es ese handbook que sí. usted me está diciendo. Dale, Por eso sí, me y está complica. ahí. Está en la Claro. plataforma. Descárgalo. Cualquier inconveniente, Lisa, insisto, me escribe, ¿ya? Porque efectivamente va a estar entrando como un libro que tiene secciones. Y esas secciones son las que ustedes tienen que revisar. ¿De acuerdo? Gracias. De nada, Néstor. Aló, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha. Nada, profe, un poco lo mismo que la colega. Tampoco nunca he hecho y estoy bien alejado sobre todos estos temas y espero que todos mis compañeros estén relativamente en la misma. Entonces No, no quería diga saber si, eso, Néstor. No me diga para no eso. sentirme tan solo, para no sentirme tan solo. No, quería saber si dentro de la patudez, como dijo, quizá usted nos pueda entregar, no sé, algún ejemplo, una ficha para nosotros más o menos ver así como, ah, ya, es así, Ah, esa. ¿sabes qué? Voy a anotarlo. Ramón, yo te voy a mandar ¿dónde está Ramón? Ramón, yo te voy a mandar una ficha de alguna que tenga. Probablemente no va a ser igualita a esta, porque en el fondo noten, les voy a sintetizar la idea. En el fondo es una ficha porque analizan algo bibliográfico y generan un resumen, pero el producto que ustedes sacan son dos cosas. Es un documento en Word que responde a ciertas cosas y una cápsula que responda a los criterios que ustedes tienen en el Word. Ahora, de nuevo, insisto, se llama ficha porque en el fondo es como una ficha médica. ¿Han visto una ficha médica? Probablemente nunca la han completado porque no son médicos, pero si han visto una. ¿Qué es una ficha médica? Genera los antecedentes más relevantes a partir del estado de salud de una persona. La ficha de literatura genera los antecedentes más relevantes a partir de un texto. ¿Qué texto? El handbook. ¿Qué del handbook? Identificar las líneas que hay ahí, ni siquiera les pido creatividad, las líneas que están ahí, que son los apartados. Que seleccionen dos que les llamen la atención y hagan una pequeña búsqueda ahí de cómo esta se aplica o por qué es importante para ustedes, ¿ya? No es que existan respuestas buenas o malas, es una cuestión como de indagación, ¿de acuerdo? Y eso después ustedes lo relatan en su cápsula. Oye, y lo otro que les quiero decir, no les puse tiempo en la cápsula, pero una cápsula cortita, o sea, yo creo que con 5 minutos lo explican, ¿sí? Las líneas son las secciones, Gabriel, exactamente, esas son las líneas. Entonces hay un capítulo que dice, ponte tu enseñanza, aprendizaje, listo, esa es la primera línea, ¿ya?
Ahora, ¿por qué así? Porque esto es un apresto para que cuando yo empiece con las líneas de investigación por corriente, que no sé si es la clase que sigue o la que sigue, ustedes ya tenían claro más o menos cómo se trabajaba en las líneas de investigación. ¿Sí? Nicolás. Profe, ah, perdón. Ah, perdón, Néstor, no había terminado. Néstor, No, dele. no era eso de si podía subir un ejemplo y lo otro es que acá sale de, bueno, a mí me parece vencimiento de actividad, visiones de la ciencia y sale que es el lunes 30 de marzo, vence, pero yo no he buscado y no encuentro ninguna así tarea que me diga, No, tranquilo, yo los voy orientando porque creo que ahí no sé qué le pasó a la plataforma y se mareó. Pero la tarea número uno es esta, ustedes tranquilos. Y lo que yo les voy diciendo, yo les voy marcando la pauta. Así que tranqui, tranqui, tranqui. Piensen en esto, esta es la primera, ¿sí? Cápsula es como un video. Un video. Se llama cápsula porque es genérico, porque puedes aparecer tú, como puedes grabarlo con un avatar, como puedes hacerlo con una IA, por ejemplo, como Antigravity que lo hace solo. Tú le das la información y lo hace solo. ¿Sí? Nicolás, Ah, sí, profe, era en relación a la cápsula. Entonces, en términos prácticos, la entrega es un documento en Word más la cápsula, ¿verdad? exacto. Tal cual. Ah, ya, sí. Sí, Ya, tal cual. gracias. De nada. Ay, hay dos Nicolás, Nicolás Ignacio. Hola. No tengo el tema de Antigravity, para poder hacer la cápsula, Antigravity no es pagado y se utiliza como con prompts o hay que empezar a programar esa No, cápsula. Antigravity es intuitivo, no necesitas pagarlo, hay una versión free. Piensen que todavía tiene una versión free y una versión pago. Ya, no, esta es Claro. free y no necesitas programar, sino que necesitas darle una instrucción. Por ejemplo, genera una cápsula a partir del handbook tanto, tanto, donde y te lo va a dar. Pero tú Pero es tienes que darle mejor, el parámetro. Tú le en das una ese caso, instrucción. tendría que darle la instrucción, pero con el Word que yo hice del mismo handbook, para que sea exactamente lo que yo quiero. Sí, Porque al final la cápsula tiene que ver con lo que yo escribí en el Word, que sí, fue lo que saqué del handbook. sí. Pero si le das la instrucción del prompt así súper clara, antigravity intuitivo. De hecho, te va a sorprender. Te va Ya, a bacán. sorprender. Gracias, Henry, profe. de nada. Henry, Podría mencionar quizás, o sea, como dejarlo como plasmado en alguna parte, como las IAs que podríamos utilizar, pero como en qué sección o en qué parte. O sea, me refiero como el anti-gravity, por ejemplo, para crear o formular el avatar claro. con el sonido o lo que sea que haga anti-gravity, porque nunca lo he usado, pero Ajá, me imagino que va por ahí. No sé, Copilot para, no sé, completar, por ejemplo, cierta información del texto o algo por el estilo. tal cual. Eso, se podría como Sí. plasmar en algún lado las IAs que podríamos utilizar o que nos facilitarían un poquito el trabajo. Miren, yo les voy a recomendar por ahora que trabajen con, si quieren buscar literatura, con Gemini, con Copilot. Yo no trabajo con ChatGPT, pero ya está, ustedes tienen libertad de hacerlo. Antigravity es generativa, podría ayudarles con el video, pero si ustedes googlean, les van a aparecer muchas IAs free que generan como videos con avatar. Entonces, busquen, así como que sumérjanse en eso, que además también depende mucho de la experiencia usuario, porque lo que para a mí me gusta, probablemente no a todos les guste, y también está como este tema de los idiomas, ¿ya? Em, pero si ustedes ponen IAs para generar cápsulas o videos, cápsula es sinónimo de video. Yo creo que ahí también es bueno como que decir cápsula es más genérico, porque puedes salir tú como puede salir un avatar. Pero busquen, indaguen, tienen toda la libertad del mundo. Por ahí creo haber visto una pregunta, Gabriel, que decía algo así como que si usábamos antigravity entonces por el plagio. En estricto rigor, el plagio dice relación con la escritura. Entonces lo que se mide es en el Word. Mientras que si yo, por ejemplo, te dijera límite de uso de IA, eso es distinto. Porque, por ejemplo, el límite de uso de IA en general, uno para producciones científicas o que no son de esta naturaleza, porque esto es casi audiovisual, uno dice el límite es 20%, que es como que te ayuda a generar la escritura, que eso es distinto. ¿De acuerdo? Así que no pasa nada, Gabriel, sienta toda la libertad del mundo y úsela con libertad. Rodrigo Yarse, y con esto ya nos vamos al tuto porque ya si no en cualquier momento vamos a morir y lo voy a dejar aquí con antigravity en la clase. Profe, consulta, por ejemplo, Dígame. para usar antigravity, ¿se requiere de que el computador tenga cierta capacidad de cómputo o algo por el estilo o se puede usar No, cualquier computador?
cualquier computador de la... La única advertencia que les tendría que hacer es que Antigravity, al ser una suite agéntica, toma control del explorador de Internet. Ahora, no pasa nada porque en estricto rigor, y me lo que les voy a decir, es como esas cosas lógicas que nadie dice, pero Google tiene todo rastreado las búsquedas. Entonces al final da lo mismo, solo que ahora Antigravity lo va a sistematizar para buscar la mejor respuesta para ti. Nada más. Ah, ya, ya Y sepa. después lo puedes descartar, lo puedes eliminar, lo borras y no pasa nada, vuelve a cero. Súper. Ok. Dicho eso, entonces me comienzo a despedir. Voy a quedar súper atenta a sus dudas y consultas. Por favor, con toda libertad. Ramón ahí también está para apoyar. Si hay alguna cosita que no se entendió, pues me escriben y voy a dar ejemplos. Voy a proveer de ejemplos. Ramón, mañana mismo voy a llegar a la oficina y los busco. A ver si por ahí encuentro unas fichas. Siempre los estudiantes son creativos, van a notar que las fichas nunca son iguales, porque claro, porque es una producción muy personal, ¿de acuerdo? Y mi correo carla.olivares@umce.cl. Ramón, tú pusiste el tuyo en el chat, ¿cierto? Sí, profe, había puesto los dos. Súper, ahí está, ramón.parragués2019@umce.cl. Ahí en el chat de las 20:22 estoy viendo que puso los correos Ramón, así que muchas gracias. Ya, chiquillos, a reponer fuerzas. Vamos, yo soy bastante flexible con las tareas porque entiendo también que esto quizás puede ser algo nuevo. No es como tan usual que los profes trabajemos como con cápsulas y cosas así, porque es más fácil revisar un reporte. Pero de verdad que espero que esto les ayude también a tener ciertas herramientas o a perderle un poco el miedo también a hacer cosas distintas. Así que con ganas y mucho ánimo para lo que les queda de semana y lo que viene. Ya nos estaríamos viendo entonces el otro miércoles en el mismo canal y a la misma hora. Así que un abrazo gigante, cuídense mucho y que estén súper bien. Chao, Chao, chao. profe. Gracias. Chao, No, chao. profe. Profe, muchas Ah, gracias.